Todo comenzó con un comentario que llegó desde Honduras. Un saludo y agradecimiento especial para CJ Nax, que nos escribió pidiéndonos historias de terror de su país y que nos escucha desde allá. A raíz de su mensaje, nos sumergimos en el folclore hondureño, en sus leyendas más antiguas y en relatos transmitidos de generación en generación. Lo que encontramos fue inquietante, apariciones, advertencias nocturnas y sucesos que aún hoy no tienen explicación. Esta noche, te traemos 7 historias reales y legendarias ocurridas en Honduras y te aseguramos que algunas no te van a dejar dormir. Y fue buscando historias sobre Honduras que un amigo me contó la siguiente historia. Sus padres crecieron en Honduras, escuchando las leyendas contadas por los viejos. El lago de Yohoa es escenario de numerosas historias sobrenaturales. El barquero aparece en relatos donde ofrece cruzar el lago a personas solas de noche. El aire en la orilla del lago de Yohoa olía a tierra mojada y a algas podridas. Una neblina espesa, poco común para la temporada, se había levantado al caer la noche, envolviendo el agua en un manto lechoso que devoraba cualquier sonido. Don Ramón, un pescador de 60 años con manos surcadas como la corteza de un árbol viejo, apuraba su última cerveza en la cantina de la ribera. Había oído los rumores, las historias que los viejos contaban junto al fuego, pero él era un hombre práctico. Los peces no se pescaban con cuentos. No vayas, Ramón, le advirtió José, el dueño del lugar, mientras limpiaba un vaso con un trapo sucio. Esta neblina no es natural. Mi abuelo decía que cuando el lago se cubre así, es porque el barquero está llamando. Ramón esbozó una sonrisa burlona. Tonterías de viejos. Tengo que revisar las redes antes del amanecer. Si no, mañana no hay comida. Se abrochó la chaqueta y salió al muelle de madera, cuyas tablas crujieron bajo sus botas con un sonido que parecía quejarse. La neblina era tan densa que apenas veía el extremo del embarcadero. Su barca, la Esperanza, balanceaba suavemente en el agua negra, amarrada con una soga desgastada. El silencio era absoluto, ni un grillo, ni el chapoteo de un pez. Como si el mundo se hubiera detenido. Desató la cuerda y se subió a la barca, encendiendo una linterna de queroseno cuya luz débil apenas perforaba la bruma unos metros. Remó hacia el centro del lago, donde había colocado sus redes al atardecer. El agua, normalmente clara, parecía tinta espesa. A los pocos minutos, la orilla había desaparecido completamente. Estaba solo, rodeado por un vacío blanquecino y silencioso. Fue entonces cuando lo escuchó, un chapoteo rítmico, lento y constante, que no era el de sus propios remos. Se detuvo, conteniendo la respiración. El sonido se acercaba desde algún lugar a su izquierda. La linterna temblaba en su mano mientras intentaba dirigir el haz hacia la dirección del ruido. De la neblina emergió una figura. Era una barca antigua, de madera oscura y carcomida, que parecía flotar sin que nadie la impulsara. De pie en ella, inmóvil como una estatua, había un hombre. Vestía ropas andrajosas y desteñidas por el tiempo, y su rostro estaba oculto bajo el ala de un sombrero de paja deshilachado. No sostenía ningún remo. La barca se deslizaba hacia Ramón con una suavidad antinatural, deteniéndose justo al lado de la Esperanza. «Buenas noches», dijo el barquero, su voz era un susurro rasposo, como el roce de hojas secas. «La neblina es espesa esta noche. ¿Necesitas cruzar?» Ramón sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Las historias acudieron a su mente de golpe, el barquero que aparece en la niebla, que ofrece un viaje gratis, un viaje sin retorno. «No, no, gracias», logró articular, apretando la linterna con fuerza. «Solo voy a mis redes». El barquero inclinó ligeramente la cabeza. A la tenue luz, Ramón creyó ver que bajo el sombrero no había rostro, solo una oscuridad más profunda que la de la noche. «El viaje es gratis», insistió el barquero, extendiendo una mano pálida y larga hacia él. «El otro lado es tranquilo. Sin preocupaciones. Sin hambre». La oferta sonaba seductora, una promesa de paz que se colaba en su mente como un veneno dulce. Ramón, cansado de luchar contra las deudas, contra la pobreza, contra la soledad, sintió por un instante la tentación de aceptar. ¿Qué tenía al otro lado, realmente? Solo una choza vacía y redes rotas. Pero entonces recordó los ojos de su nieta, Lucía, y la promesa de llevarle un pescado para su cumpleaños al día siguiente. Eso lo ancló a la realidad. «Me voy»,
dijo con firmeza, comenzando a remar hacia atrás con todas sus fuerzas. La barca del barquero no se movió. El hombre, o lo que fuera, simplemente se quedó allí, observándolo, mientras Ramón se alejaba. La neblina pareció cerrarse detrás de él, ocultando la figura y su embarcación fantasmal. Remó como un poseso, guiándose por un instinto ancestral más que por la vista. Su corazón martilleaba contra sus costillas. No sabía cuánto tiempo pasó, pero de pronto, la neblina comenzó a aclararse. Vio las luces tenues de la cantina a lo lejos. Cuando su barca tocó el muelle, casi se desplomó de alivio. Al amanecer, la neblina se había disipado por completo. El lago brillaba bajo el sol naciente. Ramón y otros pescadores se reunieron en el muelle, compartiendo café y las noticias del día. Fue entonces cuando vieron la barca. Flotaba a unos 100 metros de la orilla, girando lentamente, arrastrada por una corriente suave. Era una barca vieja y vacía, de madera oscura. No había señales de su ocupante. Los hombres se miraron en silencio, reconociendo la descripción de las leyendas. Alguien había aceptado el viaje esa noche. Ramón no dijo nada. Solo apretó el hombro de su amigo José y miró hacia el lago. En el agua clara, cerca de la barca vacía, creyó ver por un segundo el reflejo de un sombrero de paja desvaneciéndose en las profundidades. Nunca más salió a pescar de noche, y siempre se aseguró de tener un regalo para Lucía. Porque ahora sabía que en las aguas tranquilas del Yohoa, la oferta más peligrosa no viene con un precio, sino con la promesa de olvidar todas las penas, para siempre. Esta historia está basada en la leyenda de la Sucia, una aparición que se manifiesta como una mujer hermosa para luego revelar un rostro monstruoso. Se dice que castiga a hombres que caminan solos de noche. Encontré este relato en un foro de historias reales, donde varias personas afirmaban haber visto algo similar cerca de ríos y caminos rurales. La noche era una manta negra tendida sobre el valle de Sula, sin estrellas, sin luna. Solo el rumor del río Ulúa, crecido por las últimas lluvias, rompía el silencio. Por el camino de tierra, avanzando con paso tambaleante que levantaba polvo fantasmal, venía Moncho. El olor a aguardiente y sudor lo precedía. Había celebrado demasiado en la cantina de la aldea vecina, y ahora, en la soledad de la madrugada, el miedo comenzaba a filtrarse entre la neblina de su embriaguez. Recordó, demasiado tarde, las advertencias de su abuela. Nunca camines solo junto al río después de la medianoche, hijo. Ahí espera ella. La Sucia. Moncho intentó silbar, pero su boca seca solo produjo un sonido quebrado. Apuró el paso, o al menos lo intentó. Fue entonces cuando lo escuchó, un chapoteo suave, rítmico, que no provenía del torrente del río, sino de la orilla. Como si alguien estuviese lavando algo con paciencia infinita. La curiosidad, más fuerte que el miedo y el alcohol, torció su camino hacia el sonido. Entre los sauces llorones, cuyas ramas parecían dedos esqueléticos acariciando el agua, distinguió una silueta. Una mujer, arrodillada en la ribera, con la espalda hacia él. Llevaba un vestido blanco, tan blanco que parecía brillar con una luz propia en la oscuridad. Su cabello, una cascada negra y lustrosa, caía sobre sus hombros mientras se inclinaba sobre la superficie del agua, enjuagándolo con movimientos lentos y sensuales. El chapoteo era hipnótico. «¿Señora?», logró articular Moncho, su voz áspera. «¿Qué hace aquí a estas horas? Está peligroso». La mujer no respondió. Continuó con su ritual acuático. Moncho se acercó un paso más, luego otro. El olor a aguardiente en su aliento fue reemplazado por un aroma dulce y perturbador, a flores de zapote podridas y tierra mojada. «¿Necesita ayuda?», preguntó, ya a pocos metros de ella. Ella dejó de moverse. La noche enmudeció. Hasta el río pareció contener su aliento. Lentamente, como girando sobre un eje invisible, la mujer comenzó a voltearse hacia él. Moncho esperaba ver un rostro tal vez asustado, tal vez enojado por la intrusión. Lo que vio le arrancó el aliento y congeló la sangre en sus venas. No era un rostro humano. Donde debería haber ojos, había dos huecos negros y profundos como pozos sin fondo. La piel no era piel, sino una masa pálida y húmeda, cubierta de lodo y algas verdes que se movían como gusanos. La boca era una raja horizontal que se abrió en una sonrisa imposible, mostrando encías negras y dientes afilados y amarillos, como colmillos de pez.
El cabello que momentos antes parecía seda, ahora se veía enredado, sucio, con hojas secas y pequeños caracoles adheridos. La sucia había dejado de lavarse el cabello. Ahora lo tenía todo sobre su rostro monstruoso, y a través de los mechones, aquellos huecos vacíos se clavaron en Moncho. Un sonido escapó de la grieta que era su boca, no una palabra, sino un susurro de agua estancada y raíces retorciéndose. Moncho retrocedió, tropezando. Su corazón martillaba contra sus costillas. El terror, puro y destilado, le devolvió una sobriedad instantánea y agonizante. La figura se levantó. No se puso de pie, se alzó, como si flotara. Su vestido blanco ya no era blanco, sino un trapo embarrado y desgarrado. Extendió un brazo. La mano no tenía uñas, sino garras largas y curvadas, cubiertas de limo. Moncho gritó. Dio media vuelta y corrió. No corrió hacia el camino, sino hacia el monte, cegado por el pánico. Escuchó detrás de él no pasos, sino un deslizamiento húmedo, el crujido de ramas que se partían sin ser tocadas, el jadeo de algo que no respiraba aire. Olía esa pestilencia a podrido y agua estancada, cada vez más cerca. Corrió entre los árboles, las espinas desgarraron su camisa y su piel, pero no sintió dolor. Solo el impulso primordial de huir. Vio destellos de blanco entre la espesura, siempre a su lado, siempre cerca. Escuchó risas, no de mujer, sino el sonido burbujeante de un remolino en el río ahogando a un animal. Finalmente, sus piernas cedieron. Cayó de bruces sobre raíces y piedras. Antes de que la oscuridad lo consumiera, vio aquella figura inclinándose sobre él. Vio de cerca el lodo que goteaba de su rostro, los huecos negros que prometían un olvido eterno, y sintió unas garras frías y húmedas tocando sus sienes. Luego, nada. Los primeros rayos del sol encontraron a un grupo de campesinos que salían a trabajar. Encontraron a Moncho al borde de un arroyo seco, lejos del río principal. Estaba inconsciente, cubierto de barro y rasguños. Lo sacudieron, pero no despertaba. Cuando lo voltearon, contuvieron el aliento. Su cabello, negro como el azabache la noche anterior, ahora era completamente blanco, blanco como la nieve que nunca cae en aquellos valles. En sus sienes, tenuemente marcadas, había dos manchas de un verdoso pálido, como de moho. Lo cargaron de vuelta a la aldea. Cuando por fin abrió los ojos, horas después, había en ellos una confusión profunda y un terror silencioso. Miraba a su esposa, a sus hijos, a sus amigos, sin reconocerlos. Le preguntaron su nombre. Frunció el ceño, luchando contra un vacío absoluto. No lo recordaba. No recordaba nada de la noche anterior. Solo, en sus pesadillas que vinieron cada noche después, repetía una y otra vez, entre sudores fríos, un único nombre que le hacía temblar: la sucia. La sucia. Y en la orilla del río Ulúa, cerca del lugar donde Moncho había visto por primera vez aquella figura, los aldeanos encontraron al día siguiente un mechón de cabello negro y enredado, atado alrededor de una rama baja de sauce. Y olía, débilmente, a flores de zapote podridas y tierra mojada. El cadejo negro es una figura del folclore hondureño asociada a la muerte y la perdición. A diferencia de otras apariciones, no siempre ataca, a veces solo sigue a su víctima. El camino real estaba sumido en una oscuridad tan densa que parecía un túnel sin fin. Don Jacinto, arriero de oficio y hombre de pocas palabras, avanzaba a lomos de su vieja mula, la negra. El aire fresco de la montaña olía a pinos húmedos y a tierra recién removida. Había salido de Tegucigalpa con un cargamento de café más tarde de lo planeado, y ahora la noche lo había atrapado en el tramo más solitario del trayecto, entre San Juan de Flores y Cantarranas. Solo el cascabeleo rítmico de los arneses y el resoplido cansado de la negra rompían el silencio. Fue primero un cambio en el ritmo de los pasos de la mula lo que le alertó. Un temblor casi imperceptible recorrió el lomo del animal. Don Jacinto, conocedor de todos sus humores, apretó las riendas. Tranquila, vieja, murmuró, más para sí mismo que para ella. Entonces lo oyó. No eran los ruidos habituales del bosque nocturno, el crujir de una rama, el aleteo de un ave nocturna, sino algo más pesado, más deliberado. Un sonido metálico y frío que resonaba en el empedrado antiguo, justo detrás de ellos, manteniendo una distancia exacta e inmutable. Don Jacinto se volvió, la antigua linterna de petróleo levantada en su mano callosa.
El círculo de luz amarillenta barrió la negrura, revelando solo la franja vacía del camino, flanqueada por sombras de árboles que se retorcían como espectros con la brisa. Pero el sonido persistió. La negra lanzó un bufido de pánico, sus orejas aplastadas contra el cráneo. Don Jacinto sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Rezó un Ave María entre dientes, una costumbre olvidada desde la infancia. Fue al doblar una curva cerrada, donde un farallón de roca oscurecía aún más el camino, cuando la linterna captó por un instante un destello en el borde de la luz. 2 puntos de un rojo intenso y profundo, como brasas al rojo vivo, brillaron en la oscuridad. No había forma, solo esos 2 ojos incandescentes, fijos en él. Y entre ellos, el leve resplandor de unos colmillos largos y pálidos. El corazón de don Jacinto se convirtió en un martillo golpeando sus costillas. Había oído las historias, las leyendas que las abuelas contaban junto al fogón para asustar a los niños descarriados. El cadejo negro. El perro de los infiernos, el heraldo de la perdición. Algunos decían que atacaba a los borrachos y los pendencieros, arrastrándolos a barrancos. Otros, que era un guardián solitario que merodeaba los caminos. Pero todos coincidían en una cosa, verlo era un presagio de muerte. Sin embargo, la bestia no cargó. No gruñó. No hizo ningún movimiento más allá de seguir avanzando, con ese paso lento y ominoso, manteniendo siempre la misma distancia. Era como si fuera la sombra alargada y consciente de don Jacinto, una sombra con ojos de fuego. El arriero intentó espolear a la negra, pero la mula, presa de un terror paralizante, solo mantenía su trote cansado, como si una fuerza invisible la obligara a no romper el ritmo establecido. Las horas se convirtieron en una pesadilla despierta. El sonido se incrustó en la mente de don Jacinto, un metrónomo que marcaba el lento desangramiento de su coraje. Dejó de volverse. Sabía que estaba allí. Lo sentía en la nuca, una presión gélida que le erizaba los vellos del cuello. Rezó a todos los santos que recordaba, prometió misas, hizo votos de enmienda. Los ojos rojos seguían brillando, impasibles, en el espejo negro de la noche. El primer indicio del amanecer fue un tenue matiz de índigo en el horizonte lejano. Con él, el sonido cesó. Don Jacinto, con músculos entumecidos por la tensión, se giró lentamente. El camino estaba vacío. No había rastro de huellas extrañas, ni un brillo rojo entre los árboles. Solo el canto lejano de un gallo anunciando el nuevo día. Un sollozo de alivio le escapó. Había llegado a las primeras casas de cantarranas, con sus paredes de adobe y techos de teja. La negra, como liberada de un hechizo, aceleró el paso hacia el corral familiar. Don Jacinto no habló de lo sucedido. La vergüenza del miedo y la superstición le sellaron los labios. Pero algo había cambiado en él. La vitalidad que lo caracterizaba, esa fuerza ruda del hombre acostumbrado a las largas jornadas, comenzó a apagarse. Una fatiga profunda se instaló en sus huesos. Dormía, pero despertaba más cansado, con la sensación de que esos ojos rojos lo observaban desde los rincones de su propia habitación. El sonido de aquella noche resonaba ahora en sus sueños y, a veces, en los silencios de la tarde. En una semana, estaba postrado en la cama. La fiebre lo consumía, pero los curanderos y luego el médico del pueblo no encontraban causa alguna. No tenía infección, no tenía heridas, su cuerpo simplemente se apagaba. Su piel adquirió un tono serio, y sus ojos, antes vivaces, se volvieron opacos y vidriosos, siempre mirando hacia la puerta, como esperando a alguien. La víspera de su muerte, en un momento de lucidez, agarró la mano de su mujer, María. Su voz era un hilo de aire. No venía por mí, María, susurró, con los ojos llenos de un terror comprensivo. No quería mi vida. No era eso lo que buscaba. María, llorando, le enjugó la frente. ¿Qué, Jacinto? ¿Qué quería? Don Jacinto miró más allá de ella, hacia la sombra que se alargaba desde la ventana. Venía por el miedo. Por el miedo que llevaba dentro, el que alimenté toda la vida. Y cuando me siguió, lo encontró. Se alimentó de él en ese camino. Vino por mi alma, mujer. Por la parte que ya estaba perdida. El cuerpo solo se ha rendido. Murió al amanecer, con los primeros rayos del sol acariciando su rostro yermo. En el pueblo, algunos dijeron que había sido una fiebre extraña.
Otros, los más viejos, bajaron la voz y cruzaron una mirada de entendimiento cuando mencionaron el viaje nocturno. Porque sabían que el cadejo negro no siempre ataca con garras y colmillos. A veces, su presencia es el veneno, su seguimiento, la condena. Y solo se lleva a aquellos cuya perdición ya estaba escrita, no en la piel, sino en el oscuro reflejo de esos ojos de fuego que vigilan, pacientes, desde la eterna noche de los caminos solitarios. El tercer relato de hoy me fue compartido por alguien que aseguraba haber trabajado en una finca donde ocurrieron los hechos. El duende es una entidad muy mencionada en zonas rurales de Honduras, especialmente en fincas y cafetales. Se le atribuyen desapariciones y extraños comportamientos en niños. El aire en la finca La Esperanza siempre había sido denso, cargado con el aroma terroso del café maduro y el murmullo constante de los trabajadores. Pero ese verano, algo cambió. Comenzó con pequeñas cosas, tan insignificantes que casi pasaron desapercibidas, un machete que ya no estaba donde se había dejado, una pala que aparecía metros más allá, unas tijeras de podar que desaparecieron por 3 días y luego fueron halladas colgando de la rama más alta de un árbol, oxidadas por el rocío de la noche. Don Héctor, el dueño de la finca, un hombre práctico de manos callosas y mirada escéptica, atribuyó los incidentes a la distracción de sus peones. El cansancio les juega malas pasadas, decía, ajustándose el sombrero de paja. Pero los murmullos entre los trabajadores crecían con cada puesta de sol. Hablaban de risitas. No eran risas humanas, insistían. Eran sonidos agudos, breves como el crujir de una rama seca, que surgían desde la espesura del cafetal, justo cuando la neblina comenzaba a descender desde las montañas. Sonaban entre las hileras de arbustos, detrás de los secaderos, especialmente cerca del viejo bosque secundario que lindaba con la plantación. Algunos juraban que, si prestabas atención con el corazón agitado, podías distinguir palabras en ese risueño parloteo, un español antiguo y retorcido que invitaba a jugar. Fue Miguelito, el hijo de 7 años de la cocinera, quien puso nombre al misterio. Miguelito, un niño serio de ojos oscuros que prefería la compañía de los gatos de la finca a la de otros niños, comenzó a pasar largas horas sentado en la raíz de una ceiba gigante, mirando fijamente hacia el monte. ¿Con quién hablas, muchacho?, le preguntó una tarde su madre, Rosa, mientras él susurraba hacia la maleza. Con el hombrecito, respondió Miguelito sin apartar la vista. Tiene un sombrerito grande y botas brillantes. Dice que su casa está donde las luciérnagas no se apagan nunca y los ríos corren con leche de luna. Rosa se santiguó, una punzada de frío recorriéndole la espina dorsal. Le prohibió terminantemente volver a acercarse a ese lugar. Pero al día siguiente, Miguelito estaba allí de nuevo, y ahora su conversación era un diálogo. Me pidió que me vaya con él, le confesó a su madre esa noche, mientras ella lo bañaba en una tina de zinc. Dice que en su reino soy un príncipe y que tengo un ejército de sapos con coronas de hongos. Que allá no me regañan cuando me ensucio. El pánico se apoderó de Rosa. Le contó a don Héctor, quien, a regañadientes, organizó una batida por los límites de la finca. No encontraron nada más que silencio y sombras alargadas. Pero las desapariciones de herramientas se volvieron más audaces. Una mañana, faltaba toda una caja de herramientas de herrería, pesadísima, que 2 hombres habían dejado junto al galpón. No había rastro de arrastre, ni huellas humanas. La tensión llegó a su punto culminante una tarde de lluvia ligera. Miguelito había estado jugando en el porche de la casa principal. Rosa lo llamó para la cena. No respondió. Lo buscó por todos los rincones conocidos, su voz cada vez más estridente, desgarrada por un presentimiento horrible. La alarma corrió por toda la finca. Antorchas y linternas cortaron la lluvia y la oscuridad creciente. Fue el perro guardián, Balto, quien los guió. Con el pelaje erizado y un gruñido bajo en la garganta, llevó al grupo de buscadores, don Héctor, 3 de sus hombres más valientes y Rosa, con el rostro bañado en lágrimas y lluvia, hasta la ceiba. Allí, en el barro blando a la sombra del árbol gigante, encontraron las huellas. Eran diminutas. Perfectamente formadas, pero no más grandes que la palma de la mano de un adulto. Parecían de botas, con una suela que dejaba un curioso patrón de espirales y lunas crecientes. Las huellas salían de donde Miguelito solía sentarse y se dirigían, con una precisión inquietante, hacia la pared más densa de vegetación del bosque secundario. No había huellas de regreso.
No había señal de lucha, ni un hilo de la camisa del niño, ni un grito que hubiera quedado atrás. Las huellas se internaban en el monte, adentrándose en un sendero que los hombres juraban no existir. Las linternas la siguieron unos metros, iluminando cómo ascendían por el tronco de un árbol caído como si la gravedad no aplicara, y luego desaparecían de la vista, tragadas por la negrura absoluta del bosque nocturno. Don Héctor ordenó retroceder. El miedo, ahora tangible y frío como el barro en sus botas, los había paralizado. Rosa quiso lanzarse a la oscuridad, pero unos brazos firmes la detuvieron. Desde las profundidades del monte, justo cuando el grupo guardaba un silencio aterrado, llegó el sonido. Era una risa. Pequeña, clara y jubilosa, como la de un niño en un juego divertidísimo. Le siguió otra, idéntica, pero desde un punto diferente, más a la izquierda. Y luego otra más, desde arriba, como si quien la emitiera estuviera balanceándose en las lianas. No era la risa retorcida de un duende. Era la risa de Miguelito. Pero mezclada con ella, como un eco perverso, venía otra risa más antigua, áspera y llena de una malicia indescriptible. Las dos risas se entrelazaron en la noche, un dueto macabro que se fue desvaneciendo, no hacia la lejanía, sino hacia abajo, como si la tierra misma se las estuviera tragando, hasta quedar solo el golpeteo de la lluvia sobre las hojas de café. Nunca encontraron a Miguelito. Las leyendas en las fincas vecinas crecieron, alimentadas por nuevos susurros. Herramientas que se movían solas, risitas al anochecer y, en ocasiones, la figura fugaz de un hombrecito con sombrero observando desde el monte, siempre acompañado por la silueta fantasmal de un niño que ya no sonreía, pero cuyos ojos brillaban con una luz que no era de este mundo. La finca La Esperanza perdió su nombre ese día, y con el tiempo, la gente solo se refería a ella con un susurro, el lugar donde el duende se llevó a un príncipe para su corte de sombras. La siguiente historia de hoy habla sobre el gritón, una presencia nocturna conocida por su alarido engañoso, que confunde a quienes lo escuchan. Se dice que seguir su grito lleva a la desaparición. En las tierras altas, donde la neblina se aferra a las montañas como un sudario y el viento silba entre los pinos, los campesinos conocen una regla sagrada: cuando cae la noche, se cierran las puertas y se ignoran los lamentos del exterior. Pero existe un sonido que no puede ser ignorado, un sonido que se filtra por las rendijas de las ventanas y se enreda en los sueños de los incautos. Lo llaman el gritón. Se dice que su alarido es una burla a la percepción humana. Un grito desgarrador, como de un animal herido de muerte, que resuena en la quietud de la madrugada. Su peculiaridad es su engaño acústico. Cuando lo escuchas lejano, débil y apagado por la distancia, en realidad está al otro lado de tu puerta, su aliento empañando la madera. Cuando suena fuerte y desesperado, como si surgiera de tu propia cocina, está a kilómetros de distancia, en lo profundo del bosque impenetrable. Seguir su llamado es el primer paso hacia la nada. Ignacio era un cazador de renombre en la región. Hombros anchos, manos callosas y una mirada que no titubeaba ante la sangre del jabalí o la mirada vidriosa del venado. Escuchaba las historias de los ancianos junto al fuego, sobre el gritón y sus desapariciones, con una sonrisa burlona. Para él, eran cuentos para asustar a los niños y mantener a las mujeres en casa después del anochecer. Es un búho, un zorro, el viento en los cañones, decía, limpiando su escopeta. Nada que el plomo de mi escopeta no pueda silenciar. Una noche de luna llena, mientras regresaba de una cacería infructuosa, el aire se cortó con el sonido. Un alarido prolongado, agónico, que le erizó el vello de los brazos. Sonaba lejano, como si viniera del valle al otro lado de la montaña. Ignacio se detuvo, escuchando. Recordó la leyenda, lejano cuando está cerca. Sonrió con desdén. Si estaba cerca, sería una presa fácil. Quizás una bestia herida, un puma tal vez. Una piel valiosa. El grito volvió a sonar, esta vez más débil, más lastimero. Sonaba cerca. Según la leyenda, eso significaba que la fuente estaba lejos. Pero Ignacio, confiado en su lógica y su escopeta, decidió que era un eco caprichoso de la montaña. Empuñó su arma y se adentró en el bosque, alejándose del camino seguro. Durante horas, el grito fue su faro engañoso. Lo guió a través de arroyos helados, por riscos traicioneros, hacia una parte del bosque donde los árboles eran tan densos que la luz de la luna moría. El sonido nunca cambiaba de intensidad.
Siempre era ese mismo lamento perfecto, ni más fuerte ni más débil, como una grabación reproducida en un bucle eterno. La bruma se espesó, volviéndose lechosa y fría. Ignacio comenzó a tiritar. Su brújula giraba sin sentido. Ignacio se detuvo, escuchando. Recordó la leyenda, lejano cuando está cerca. Sonrió con desdén. Si estaba cerca, sería una presa fácil. Quizás una bestia herida, un puma tal vez. Una piel valiosa. El grito volvió a sonar, esta vez más débil, más lastimero. Sonaba cerca. Según la leyenda, eso significaba que la fuente estaba lejos. Pero Ignacio, confiado en su lógica y su escopeta, decidió que era un eco caprichoso de la montaña. Empuñó su arma y se adentró en el bosque, alejándose del camino seguro. Durante horas, el grito fue su faro engañoso. Lo guió a través de arroyos helados, por riscos traicioneros, hacia una parte del bosque donde los árboles eran tan densos que la luz de la luna moría. El sonido nunca cambiaba de intensidad. Siempre era ese mismo lamento perfecto, ni más fuerte ni más débil, como una grabación reproducida en un bucle eterno. La bruma se espesó, volviéndose lechosa y fría. Ignacio comenzó a tiritar. Su brújula giraba sin sentido. Había perdido todo punto de referencia. Fue entonces cuando notó el silencio. El bosque estaba muerto. No había chirridos de insectos, no había aleteos, no había susurro de hojas. Solo el sonido de su propia respiración, cada vez más agitada, y el latido de su corazón acelerándose en sus oídos. Y el grito, siempre el grito, que ahora parecía surgir de dentro de su propio cráneo. «Muéstrate», rugió Ignacio, su voz temblorosa. «Sal, bestia». El grito respondió de inmediato. Pero esta vez no venía de frente ni de los lados. Venía de detrás de él. Se volvió rápidamente, apuntando su escopeta a la oscuridad. No había nada. Solo la niebla, que ahora se movía con lentitud perezosa, formando espirales y rostros fugaces. El pánico, un visitante extraño para un hombre como Ignacio, se apoderó de él. Corrió. Tropezó con raíces invisibles, se arañó con ramas como garras, pero siguió corriendo. El grito ahora lo perseguía, siempre a la misma distancia, siempre con la misma urgencia fingida. Era una persecución sin cazador, una huida sin destino. Finalmente, exhausto, cayó de rodillas en un claro que no reconocía. En el centro había un árbol antiguo y retorcido, su corteza negra y lisa como el cristal volcánico. El grito cesó. El silencio fue absoluto, más aterrador que cualquier sonido. Ignacio miró hacia arriba. En las ramas más altas del árbol, algo se movía. No era un animal. Era una forma oscura y alargada, como una sombra hecha sustancia, que no reflejaba la tenue luz de la luna que ahora lograba filtrarse. No tenía ojos, pero Ignacio supo que lo estaba observando. La figura abrió una grieta en su parte frontal, una cima de oscuridad aún más profunda. Y de allí surgió el grito. No era un sonido que viajara por el aire. Era un grito que nacía directamente dentro de la mente de Ignacio, un alarido que resonaba en su alma, arrasando con sus pensamientos, sus recuerdos, su nombre. Sintió como su propia identidad se disolvía, reemplazada únicamente por ese sonido puro y desesperado. Los campesinos encontraron su escopeta al amanecer, apoyada contra el tronco del árbol viejo en un claro remoto. La culpa estaba fría. No había huellas de salida. Ignacio nunca regresó. Y ahora, en las noches especialmente frías y silenciosas, cuando el gritón lanza su llamado engañoso, los aldeanos más agudos afinan el oído. Entre los ecos del lamento nocturno, creen distinguir a veces un nuevo matiz en el grito. Un tono que antes no estaba, un deje de confusión humana y pánico, que se mezcla y se funde con el lamento original. Es el último vestigio de Ignacio, su voz atrapada para siempre en el alarido eterno, una advertencia más en el canto que conduce a la desaparición. Ahora, cuando el viento baja de las montañas trayendo un sonido lejano y débil, los campesinos no solo cierran sus puertas con más fuerza. También susurran una oración, no por las almas perdidas, sino por la voluntad de no escuchar la tentación en el grito. Porque el gritón no solo se lleva a los que lo siguen. Se alimenta de su esencia, y su llamado se enriquece, convirtiéndose en un señuelo aún más irresistible para el siguiente oyente curioso o valiente.
La leyenda, y su advertencia, crece con cada alma que devora. En las montañas de Honduras, donde la neblina se aferra a los pinos como un suspiro antiguo, existía un pueblo al que el tiempo parecía haber olvidado. Entre sus calles empedradas y casas de adobe con techos de teja, había una leyenda que los ancianos susurraban con el fuego de la leña crepitando como fondo. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se debía transitar por la calle de los suspiros después de que el reloj de la iglesia anunciara la medianoche. La calle en sí no parecía maldita. Era angosta, flanqueada por muros altos de piedra cubiertos de enredaderas, y conducía desde la plaza principal hasta el antiguo molino abandonado. Pero los vecinos, incluso los más escépticos, daban un rodeo considerable para evitarla una vez que las sombras se alargaban. Decían que, tras la última campanada de las 12, algo se apropiaba de ese tramo. Algo que caminaba sin hacer ruido. Su abuelo le contaba sobre la sombra alta, una figura esbelta, más alta que cualquier hombre, que se deslizaba sobre los adoquines sin que sus pies produjeran eco alguno. Quienes, por error o arrogancia, la habían visto, describían una silueta tan oscura que parecía tragarse la poca luz de las estrellas. Algunos decían que tenía ojos, pero no reflejaban nada, otros, que era solo vacío con forma humana. Una noche de octubre, cuando la luna era solo una fina hoz detrás de nubes veloces, la necesidad obligó a Leonardo a desafiar la advertencia. Su hermano menor, David, de 17 años, había caído con fiebre alta. El médico vivía al otro lado del pueblo, y el camino más rápido era, precisamente, la calle de los suspiros. El reloj de la iglesia acababa de dar las 11:30. Leonardo calculó que, si apuraba el paso, podría cruzar antes de la medianoche. «No lo hagas, Leo», le rogó su madre, con los ojos llenos de un miedo ancestral. «Espera al amanecer o da la vuelta por el camino del río». «David no puede esperar», respondió Leonardo, tomando una linterna de queroseno. «Son solo supersticiones». David, a pesar de la fiebre, insistió en acompañarlo. «No voy a dejarte ir solo», dijo, con una tos seca. «Además, 2 pares de ojos ven mejor que uno». Así partieron, envueltos en chamarras gruesas, hacia la boca de la calle prohibida. Al entrar, el aire cambió. Era más frío, más quieto, como si el sonido mismo muriera allí. Las paredes de piedra parecían cerrarse sobre ellos, y la linterna proyectaba sombras danzantes que se retorcían de manera antinatural. Leonardo aceleró el paso, sintiendo un nudo en el estómago. David, detrás de él, miraba hacia atrás con frecuencia. «¿Oyes eso?», susurró David. «No oigo nada», respondió Leonardo, pero era precisamente eso, el silencio absoluto. Ni insectos, ni viento, ni el lejano ladrido de un perro. Solo el latido de sus propios corazones y el crujido apagado de sus botas sobre las piedras mojadas. Cuando el reloj de la iglesia comenzó a sonar la medianoche, Leonardo sintió que el frío se le clavaba en los huesos. Las campanadas resonaron, lentas y graves, como un tañido fúnebre. En la 4ª campanada, vio algo al final de la calle. Una figura se alzaba junto al arco de entrada al molino. Era alta, desproporcionadamente alta, y delgada como un junco. No tenía rasgos discernibles, solo contorno, pero ese contorno era de una oscuridad más profunda que la noche misma. No se movía. Solo estaba allí, observando. «Apaga la linterna», murmuró David, su voz temblorosa. Leonardo obedeció, y en la oscuridad, la silueta pareció brillar con una luz negra, antinatural. Entonces, comenzó a avanzar. No caminaba. Se deslizaba, suave y silenciosamente, como si flotara a centímetros del suelo. No hacía ruido. Absolutamente ninguno. «¡Corre!», gritó Leonardo, agarrando a David del brazo. Pero David se soltó. Su rostro, iluminado solo por la tenue luz de la luna que ahora se filtraba entre las nubes, mostraba una mezcla de terror y determinación. «No», dijo David, con una voz extrañamente firme. «Huye, Leo. Yo la enfrentaré». «Estás loco». Leonardo intentó arrastrarlo, pero David se plantó con una fuerza inesperada. La sombra se acercaba. A medida que reducía la distancia, Leonardo pudo percibir que no era sólida. Parecía hecha de humo denso, de oscuridad tangible, y en su centro, donde deberían estar los ojos, había 2 puntos que no reflejaban la luz, sino que la absorbían.
David dio un paso adelante, levantando las manos como para detenerla. «Vete», le dijo a la figura, su voz ahora un eco débil en el silencio sepulcral. La sombra se detuvo a menos de 1 metro de David. Leonardo, paralizado por el horror, vio cómo extendía un brazo largo y espectral hacia el rostro de su hermano. David no se movió. Sus ojos estaban fijos en esos 2 pozos de nada. El brazo de la sombra tocó la frente de David. No hubo contacto físico, solo una proximidad que hizo que el aire vibrara con una energía gélida. David dejó escapar un suspiro, no de dolor, sino de asombro. Luego, sus ojos se cerraron suavemente y su cuerpo se desplomó sobre los adoquines húmedos, sin fuerza, como un muñeco de trapo. «No», gritó Leonardo, corriendo hacia él. La sombra se desvaneció. No retrocedió ni se disipó lentamente. Simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. Leonardo cayó de rodillas junto a su hermano, tocando su rostro. David estaba pálido, frío, pero no había una sola herida visible. No había rasguños, moretones, ni señales de violencia. Solo estaba muerto, con una expresión de paz absoluta en el rostro, tan perturbadora como la propia sombra. Leonardo cargó el cuerpo inerte de su hermano y corrió de regreso a casa, llorando y gritando por ayuda. La noticia se esparció por el pueblo como un reguero de pólvora. A la mañana siguiente, el sacerdote del pueblo, el padre Aníbal, un hombre anciano de mirada cansada y manos nudosas, se presentó en la casa de luto. Reunió a la familia y a algunos ancianos en la sala, donde el cuerpo de David yacía sobre la mesa, cubierto por un lienzo blanco. La calle de los suspiros, comenzó el padre Aníbal, con voz grave, no siempre fue una calle. Hace más de 200 años, cuando este pueblo se fundó, ese terreno era un cementerio indígena. Un lugar sagrado para los que habitaron estas montañas antes que nosotros. Cuando los colonos expandieron el pueblo, ignoraron las advertencias, arrasaron las tumbas y pavimentaron sobre los restos. Pusieron una calle donde debía haber descanso. Hizo una pausa, mirando el rostro sereno de David. Lo que camina allí no es un fantasma en el sentido que entendemos. Es una sombra, sí, pero una sombra de la memoria de la tierra. Una presencia que guarda lo que fue profanado. No busca lastrar con violencia, reclama con quietud. Toma un alma por cada transgresión después de la hora en que el velo entre mundos es más delgado. No deja marcas porque no ataca el cuerpo. Toma, la esencia. El aliento. Leonardo, con los ojos enrojecidos, preguntó, ¿por qué David? ¿Por qué no a mí? El sacerdote lo miró con pena. Tu hermano se ofreció. La enfrentó sin miedo, con una voluntad pura. En otros tiempos, eso podría haber sido un acto de valor. Pero para esa sombra, fue un sacrificio aceptado. Tu miedo, Leonardo, te hizo correr. El valor de David lo hizo quedarse. Y la sombra solo acepta ofrendas voluntarias. La historia de Leonardo y David se sumó a las leyendas del pueblo. La calle de los suspiros sigue allí, y nadie, ni los más borrachos ni los más desesperados, se atreven a cruzar sus adoquines después de que la última campanada de la medianoche se desvanece en el aire frío de la montaña. A veces, en noches de luna nueva, los vecinos más cercanos juran ver, desde la seguridad de sus ventanas, una figura alta y delgada deslizándose sin ruido sobre las piedras antiguas. Y saben que, bajo sus pies, yacen olvidadas las tumbas sobre las que su pueblo caminó, esperando en silencio la próxima ofrenda voluntaria que apacigüe, por un tiempo más, la sombra de lo que fue profanado. La Taconuda es una leyenda hondureña sobre una mujer que atrae a hombres nocturnos y luego revela su verdadera forma. Cuando leí la leyenda me pareció similar a la leyenda de la planchada. Esta versión la compartió un usuario de Reddit, una leyenda contada como una advertencia que pasó de boca en boca entre cantinas y barrios antiguos. El eco de sus tacones resonaba en el empedrado de las calles del viejo barrio de Comayagüela, un sonido metálico y preciso que parecía marcar el compás de la noche misma. Don Ramón, sentado en su mecedora en el portal de su casa, apagaba el cigarro cada vez que ese clic-clac se acercaba. Sabía lo que significaba. No era la primera vez que la escuchaba, y si Dios era bueno, no sería la última que viviría para contarlo. Ella aparecía siempre después de la medianoche, cuando la neblina bajaba de las montañas y envolvía las farolas en un halo espectral. Vestida siempre de negro, un vestido ceñido que dibujaba una silueta imposiblemente elegante, caminaba con una cadencia hipnótica.
Su sombrero de ala ancha ocultaba su rostro, pero nadie que la había visto dudaba de que debía ser una belleza. Era esa certeza, alimentada por el deseo y la oscuridad, la que condenaba a los hombres. Una de esas noches, Jorge, un joven albañil que celebraba con unos tragos de más su primer sueldo, salió tambaleándose del rinconcito, la cantina de la esquina. El sonido de los tacones lo detuvo en seco. Allí estaba, recortada contra la luz amarillenta de una ventana, la figura de la mujer. Algo en su postura, en la manera en que inclinaba ligeramente la cabeza, le hizo olvidar las advertencias susurradas entre rondas de cerveza. «Señorita», llamó Jorge, su voz pastosa por el alcohol. «¿Necesita compañía? Hace frío para caminar sola». La mujer no respondió. Solo giró levemente y continuó su paseo, alejándose por un callejón estrecho y mal iluminado. El clic-clac era ahora una invitación, un desafío. Jorge la siguió. El aire se enfrió de repente, y el olor a tierra mojada y basura vieja fue reemplazado por un perfume denso y dulzón, a flores marchitas. El callejón desembocaba en un patio abandonado, donde la luna se filtraba entre las tablas rotas de un cobertizo. Ella se detuvo en el centro, de espaldas a él. «Aquí estamos solos», dijo Jorge, una sonrisa torpe en los labios. Ella se volvió lentamente. Bajo el sombrero, la oscuridad era absoluta. Jorge dio un paso adelante, el corazón golpeándole las costillas más por excitación que por miedo. Fue entonces cuando la vio moverse. No fue un movimiento humano. Fue un estiramiento, un crujido de huesos que no deberían poder doblarse. Su pierna derecha, enfundada en la media de seda negra, comenzó a alargarse. El tacón se clavó en la tierra, pero la pierna continuó estirándose, el hueso de la tibia protruyendo contra la piel como un mástil forzado. La izquierda hizo lo mismo, torciéndose en un ángulo antinatural, el pie alargándose y deformándose hasta que más que un pie, parecía una garra pálida y desproporcionada. El vestido negro se rasgó en las costuras. La elegancia se desvaneció, revelando una figura esquelética y monstruosa, patas de araña grotescas que sostenían un torso delgado y retorcido. Jorge quiso gritar, pero el sonido murió en su garganta. El perfume dulce se volvió acre, a podredumbre. La cosa que había sido una mujer se inclinó sobre él, y desde las sombras del sombrero, dos puntos de luz fosforescente, como ojos de insecto, lo miraron fijamente. Lo que sucedió después, Jorge nunca pudo contarlo. Ni siquiera lo intentaba. Lo encontraron 3 días después, acurrucado detrás de unos bidones en el mercado, cubierto de lodo y hojas secas. No hablaba. Solo emitía un quejido bajo, constante, y se tapaba los oídos con fuerza cada vez que un ruido fuerte, como el golpe de un martillo o el portazo de un auto, resonaba cerca. Sus ojos, antes vivaces, estaban vidriosos y fijos en un punto invisible, perdido en un horror que solo él podía ver. En sus brazos, magulladuras con un patrón extraño, como de dedos larguísimos y delgados. Don Ramón fue a visitarlo al hospital. Vio al joven, una sombra de lo que fue, y no hizo preguntas. Solo se persignó. Esa noche, sentado de nuevo en su portal, escuchó el familiar clic-clac acercarse por la calle. Esta vez, no apagó su cigarro. Miró hacia la oscuridad y murmuró, no con miedo, sino con una resignación profunda. Ya se llevó a uno más. Que Dios lo reciba. La leyenda de la taconuda no nació de un solo relato, sino de muchos, susurrados entre el humo y el olor a licor barato de las cantinas. Era una advertencia tejida con la urdimbre del miedo. La belleza nocturna es un señuelo, la elegancia una máscara. Atrae a los hombres, los lleva a la soledad de los callejones, y entonces revela su verdadera naturaleza, una pesadilla con tacones que deja a sus víctimas intactas en cuerpo, pero con la mente rota, habitando para siempre el instante en que lo normal se quebró y lo imposible se hizo carne y hueso retorcido. Y así sigue, dicen, caminando. Su sonido es un reloj que marca la hora de los incautos, de los que olvidan que algunas historias, por repetidas que sean, no dejan de ser ciertas. Es el eco de una advertencia que rebota entre las paredes viejas de la ciudad, no sigas el sonido, no te dejes llevar por la silueta en la neblina. Porque cuando los tacones se detienen y la sombra se da la vuelta, ya es demasiado tarde para correr. Solo queda esperar el amanecer, mudo y aterrado, preguntándote si lo que viste fue real, y sabiendo, en lo más hondo, que sí lo fue.